Hola, ¿cómo están? Hoy día quiero continuar con lecturas de domingo y me gustaría, bueno, el primer domingo de julio, así va avanzando el año. Quiero seguir con este libro que se llama La Revolución de la Glucosa de Jessie Inchauspé, un apellido medio complejo, pero bueno. Y, y claro, como que la vez anterior les hablé de todos los efectos de la glucosa y todo un tema que hay con respecto a mantener los niveles de azúcar estables en nuestra sangre. Es importantísimo para mejorar cualquier condición de salud. Y estoy hablando sobre el tema de la glucosa específicamente porque voy a hablar de un orden que se ha estudiado para ingerir los alimentos que beneficia muchísimo esta estabilidad de la glucosa. Entonces, no quiero que nadie piense que este es como un orden absoluto para todo el mundo. Hay más de 100 formas de alimentarse y es correcta. Yo también he estudiado Ayurveda y dice cosas distintas con respecto a meterle un postre o una fruta después de la comida, etcétera. Hay muchas formas de ver la alimentación y yo en este caso estoy compartiendo específicamente para personas que tienen alteraciones hormonales como la tiroides o personas como yo también que tienen como la tiropausia, que es como las alteraciones de tiroides que se puedan manifestar durante los periodos de la perimenopausia, menopausia, que son claves. Seguí yo leyendo este libro y por ejemplo las alteraciones del sueño, el no poder, el insomnio, se ven muy afectados si es que nos vamos a acostar con un estómago cargado de comida y con la glicemia alta. O sea, si la glucosa está alta en nuestra sangre, vamos a tener dificultad para dormir. Y yo lo he experimentado, yo nunca tuve problemas de dormir y en esta nueva etapa que estoy viviendo, veo que lo mejor que me sienta es comer temprano. Uno dice, bueno, estos son como las costumbres de la abuelita. Bueno, puede ser, porque estoy entrando ya en una edad en que las cosas me afectan de una manera distinta, pero no por eso voy a dejar de disfrutar y de buscar la manera correcta. Entonces, mantener los índices de glicemia, de la glucosa estable en nuestra sangre, nos permite además tener menos sintomatología de todo tipo de alteraciones hormonales y sobre todo eliminar bochornos y alteraciones que tienen que ver con la menopausia y en general con todo tipo de enfermedades. ¿Cuál es el orden correcto? La fibra primero, la proteína y la grasa después. Y los almidones y los azúcares lo último. Según los investigadores, el efecto de esta secuencia es comparable a los efectos de los medicamentos para la diabetes que se recetan para disminuir los picos de glucosa. Un estudio sorprendente del 2016 demostró el descubrimiento de una forma aún más concluyente. Dos grupos de pacientes con diabetes tipo 2 siguieron una dieta estandarizada durante 8 semanas y se les pidió que tomaran los alimentos en un orden concreto o que los comieran como quisieran, en dos grupos. El grupo que se comió los alimentos en el orden correcto experimentó una reducción significativa en los niveles de glicemia glicosilada, que es el típico examen que se saca para determinar si es que cómo estamos con la diabetes. Lo que significa que empezaron a revertir su diabetes tipo 2. El otro grupo, ingiriendo los mismos alimentos y el mismo número de calorías, pero en un orden cualquiera, no experimentó ninguna mejora en su patología. Vaya descubrimiento más revolucionario, ¿no? La explicación de este efecto tan sorprendente está relacionada con el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Para poder visualizarlo mejor, imagínate que tu estómago es un fregadero, o sea, un lavaplatos, y que tu intestino delgado es la tubería que va por debajo. ¿Ya? Teniendo esa imagen, todo lo que comes acaba en el fregadero. Luego fluye por la tubería donde se descompone y se absorbe en el torrente sanguíneo. Cada minuto se filtra comida del fregadero a la tubería que contiene de media 3 calorías. O sea, cada minuto van entrando 3 calorías. Este proceso se llama vaciamiento gástrico. Si los almidones o los azúcares son los primeros en llegar al estómago, llegan al intestino delgado muy rápido. Allí se descomponen en moléculas de glucosa que llegan a gran velocidad al torrente sanguíneo. Esto crea un pico de glucosa, que es lo que no queremos lograr. Cuanto más hidratos de carbono comas y más rápidos los comas, más contundentemente aparece la carga de glucosa y mayor es el pico glucémico. Imagina que en tu plato tienes tanta pasta como verduras. ¿Qué tal? Pasta con brócoli. A mí me encanta, dice.
y te comes primero la pasta y luego el brócoli. La pasta, que es un almidón, se convierte en glucosa, ya que se digiere muy rápido. Luego el brócoli se coloca encima de la pasta y espera que llegue su turno para bajar por la tubería. ¿Estamos claros con la imagen? Por el contrario, comer las verduras primero y los hidratos de carbono después cambia drásticamente lo que pasa. Empieza saboreando el brócoli. El brócoli es un vegetal y los vegetales contienen una gran cantidad de fibra. Tal y como hemos visto en el sistema digestivo, no descompone la fibra en glucosa, sino que va desde el fregadero, pasando por la tubería, directo hasta el alcantarillado, lentamente y sin ser modificada. O sea, la fibra que está no la transformamos en glucosa. Pero esto no es todo. La fibra tiene 3 superpoderes. Primero, reduce la acción de la alfa-amilasa, la enzima que descompone el almidón en moléculas de glucosa. Luego, ralentiza el vaciamiento gástrico. Cuando hay fibra presente, los alimentos gotean del fregadero a la tubería más despacio. De eso se trata finalmente, que no haya picos de glucosa, que no absorbamos tan rápidamente los almidones, las azúcares, la fructosa o todos los tipos de azúcares que hay, para que no se vayan directamente al torrente sanguíneo y nos peguen un pico de glucosa. Por último, cuando hay fibra presente, los alimentos gotean del fregadero a la tubería más despacio. Por último, crea una malla, o sea, como una protección viscosa en el intestino delgado. Esta malla hace que a la glucosa le resulte más difícil llegar al torrente sanguíneo. O sea, creando esta protección natural con la fibra, logramos que los hidratos de carbono pasen más lentamente hacia el torrente sanguíneo y no lo invadan tan rápidamente pegándose un pic de glucosa. Con estos mecanismos, la fibra ralentiza la descomposición y la absorción de cualquier glucosa que llegue al fregadero después de ella. El resultado es que la fibra nos aplana las curvas de glucosa. ¿Entendieron? Por eso no es lo mismo comerse una manzana con cáscara que sin cáscara, porque la cáscara es fibra y la fibra, como sabemos, ralentiza la absorción de las azúcares. Cualquier almidón o azúcar que comamos después de la fibra tendrá un efecto reducido en nuestro cuerpo. Conseguiremos la misma satisfacción al comerlo, pero con menos consecuencia. Ya hemos visto los hidratos de carbono y los vegetales. Ahora entran al escenario las proteínas y la grasa. Las proteínas se encuentran en la carne, el pescado, los huevos, los lácteos, los frutos secos y las legumbres. Aquí la gente que consume lácteo, que le cae bien y que lo absorbe bien, está ok. Todos sabemos que los lácteos son inflamatorios. Aquí estamos hablando específicamente de aquello que te pega unos picos de glucosa. Estamos concentrados en la glucosa, lo aclaro. También lo mismo para las legumbres y eso. Los alimentos que contienen proteínas a menudo también contienen grasa. Y la grasa también se encuentra por sí sola en alimentos como la mantequilla, los aceites, las paltas. A propósito, hay buenas y malas grasas. Y las grasas malas que deberíamos evitar son las que encontramos en los aceites hidrogenados, en los aceites de cocina industrializados y refinados, como el aceite de colza, de maíz, de algodón, de soja, de cártamo, de girasol, de pepita de uva y de salvado de arroz y muchos más. Los alimentos que contienen grasa también ralentizan el vaciamiento gástrico, así que comerlos antes y no después que los hidratos de carbono ayuda a aplanar las curvas de glucosa. O sea, si te vas a comer una fruta alta en índice glicémico, cómetelo con unos frutos secos que contienen materia grasa, igual que los franceses que comen uva con trocitos de queso. ¿Cuál es la moraleja? Que comer hidratos de carbono después de cualquier otra cosa es lo mejor que puedes hacer. Para ilustrar el efecto del orden de los alimentos en los picos de glucosa, volvamos a la analogía del Tetris, ese juego de que va juntando cuadraditos o cosas y es como que se mueve más fácilmente. Los bloques que bajan lentamente son más fáciles de colocar que los que bajan a toda velocidad. Cuando comemos alimentos en el orden adecuado, entonces este es primero las verduras, después las proteínas y las grasas y por último los hidratos de carbono, no solo reducimos la velocidad a la que bajan los bloques, sino que disminuimos la cantidad de bloques gracias a la malla que nos proporciona la fibra en el intestino. Cuanto más lentamente se filtre
la glucosa en nuestro flujo sanguíneo, más planas serán nuestras curvas de glucosa y mejor nos sentiremos. Podemos comer exactamente lo mismo, pero tomando los hidratos de carbono al final, generamos una gran mejora en nuestro bienestar físico y mental. Uy, este libro tiene como un montón de cosas. Me encantaría leérselos completos. Además, cuando ingerimos los alimentos en el orden adecuado, nuestro páncreas produce menos insulina. Y menos insulina nos ayuda a volver rápidamente al modo quema grasa, la cual nos aporta muchos beneficios, incluyendo la pérdida de peso. Bueno, les seguiré contando sobre estos estudios que estoy haciendo sobre la glucosa y sus efectos. Creo que la próxima vez haré uno, estaba leyendo un capítulo sobre el colesterol y las estatinas y cómo nos afectan y cómo afecta la glucosa y el daño que nos produce. Pero bueno, yo les quería hacer una lectura que fuera aportativa, concreta. O sea, vamos a resumir. Si tú te sientas a la mesa y te sirves así un platito de ensalada primero, come hojas verdes, frescas o cocidas, que contengan clorofila y fibra, que tengan harta fibra, van a crear esa fibra, esta malla protectora que va a permitir que los hidratos de carbono se absorban lentamente. Entonces, en un plato, que en una sentada a comer, cómete las verduras primero, quizás no todas, porque nos encanta hacer mezclas, por lo tanto, no te pierdas de pasarlo bien de disfrutar tu comida, pero cómete una buena porción, la mitad por lo menos de las verduras, luego proteínas, luego carbohidratos. O sea, si tenemos ensalada, carne, papa, ya sabemos el orden. Ahora te puedes comer un poco de verduras y empezar ya a mezclar un poquito más. Si en un plato no tenemos verduras, parte por la proteína. Y si en un plato no tenemos verdura, pero tenemos grasa, si hay aceitunas, palta o bueno, algo que contenga más grasa, parte por ahí. Entonces el orden es verduras, proteínas, grasas, carbohidratos. Una vez que has comido todo esto, te puedes servir un postrecito chiquitito, porque lo vas a absorber menos. Eso significa cuando la gente dice, no, dejo el postre para después. Entonces el problema está que cuando nosotros tenemos el intestino vaciado en el fondo, va a entrar el azúcar rápidamente al intestino delgado y va a ser absorbido completamente, pegándonos unos pics de glucosa. Y como les repetía, los pics de glucosa dañan en profundidad nuestro sistema de salud, nuestro organismo completo. Que tengan un bonito domingo. Nos vemos la próxima semana en otra lectura de domingo. Adiós.